Esta pregunta la recibo demasiado y es ¿cuándo debería pagar mi tarjeta de crédito? ¿Antes de la fecha de corte? ¿Esperar a que llegue la fecha de corte y pagarla? ¿Qué es la fecha de corte? Hay muchas preguntas de este estilo, así que hoy vamos a ver cómo funciona el ciclo de facturación, cómo funciona la fecha de corte y por qué pagar antes de esa fecha puede ayudar a incrementar tu puntaje crediticio. Así que empecemos de una vez. Primero, ¿cómo funciona el ciclo de facturación? Entonces, en este caso, cuando nos aprueban una tarjeta de crédito, el banco o la entidad financiera nos asigna una fecha en la que se cierra cada periodo para generar el corte y el estado de cuenta con los movimientos realizados. A esto se le conoce como ciclo de facturación. Estas fechas no son iguales para todo el mundo ni para todas las tarjetas, porque algunos bancos o algunas entidades financieras te pueden decir que tiene que ser durante los primeros días, otros durante los días finales. Entonces, digamos que no hay un común para todas las tarjetas. Por ejemplo, puede ser que nuestro ciclo cierre los días 25 de cada mes. Esto quiere decir que el 26 del mes anterior al 25 del mes actual estamos en un periodo de facturación activo en el que vamos realizando compras, avances en efectivo o transacciones con nuestra tarjeta. Luego, entiendan bien esto, el día 25 llega el corte de ese ciclo facturado y el banco procederá a elaborar el estado de cuenta, lo que llamamos como extracto bancario, con todas las transacciones registradas para así establecer el pago mínimo o el pago total que le corresponde cancelar al dueño de la tarjeta. Usualmente la fecha límite de pago que dan para cancelar ese estado de cuenta suele ser 3 semanas después del corte, puede ser 10 días después, eso también depende de la entidad financiera. Por ejemplo, para este mismo caso, si el corte es el 25 del mes, la fecha máxima de pago sería el 15 del mes siguiente si es que nos dan 3 semanas. Entonces aquí, para entender, la fecha de corte es la fecha en la cual ya cierran todo el ciclo de facturación y empiezan a hacer todos los cálculos de qué es lo que gastamos durante un mes. Luego de esta fecha nos dan cierta cantidad de tiempo, que puede ser 10 días, 15 días, eso ya depende del banco, para que nos den una fecha máxima de pago, que en este caso sería el 15 del mes siguiente. Entonces, ese 15 es la fecha máxima que tenemos para pagar, si no vamos a entrar en mora. Es decir, nos van a empezar a cobrar intereses sobre los intereses para así ellos decir, oiga, usted no nos está pagando, entonces mire, de esta forma lo vamos a castigar. Aquí hay dos caminos muy importantes y es que algunas personas dicen que se debe pagar justo en la fecha de corte, tan pronto hace corte la tarjeta, paguemos. Y hay otras personas que no y dicen que debemos pagar como máximo en la fecha máxima de pago, pero esto ya lo vamos a ver más adelante y vamos a ver cuál podría llegar a ser la mejor estrategia según tu perfil. Ahora, así funcionan los ciclos de facturación tarjeta a tarjeta. Cada cliente tiene una fecha de corte y de pago límite diferentes dentro del mes calendarizado por el banco o entidad financiera. Así que aquí depende de tu banco, depende qué fechas tenga, allí es donde tú debes ir y verificar, posiblemente en el estado de cuenta o en el extract. Ahora, ¿qué es esa fecha de corte y por qué es importante? La fecha de corte entonces es el día específico de cierre del ciclo facturado para proceder a generar el estado de cuenta de la tarjeta y el monto que se debe pagar por esas transacciones registradas, sumando transacciones que hemos hecho de meses anteriores que enviamos a varias mensualidades o a varias cuotas, más las que hicimos en el mismo mes si es que alcanzaron a entrar en esa fecha de corte. Esta fecha de corte es muy importante porque de acuerdo al comportamiento del cliente frente a ese cierre y límite de pago se generará un reporte mensual positivo o negativo ante las centrales de riesgo crediticio. Así que por eso es tan importante. Si el titular de la tarjeta realiza el pago completo o pago mínimo requerido antes o en la fecha límite estipulada, se reportará a las centrales de riesgo como un comportamiento positivo, lo cual te va a ayudar a mejorar tu puntaje crediticio. Pero si por el contrario no paga a tiempo o se atrasa con respecto a esa fecha límite, automáticamente se generará una alerta de mora o incumplimiento que detonará un reporte negativo ante las centrales de riesgo y por consecuencia se verá reflejado en la disminución del puntaje de crédito y posiblemente en la aprobación de otros créditos. Por esto es muy importante conocer bien la fecha de corte que fue asignada al momento de activar la tarjeta y también tener clara cuál es la fecha límite de cada mes para realizar el pago sin que genere mora o afectación en el historial crediticio. Los bancos están en la obligación de informar en cada estado de cuenta estas fechas clave asociadas a los saldos a
adeudados para que los clientes puedan cumplir a tiempo con sus pagos mínimos o totales. Así que en este estado de cuenta puedes verificar estas fechas. Ahora sí, después de toda esta explicación, ¿cuál es el mejor día para pagar y mejorar el score de crédito? Ahora que conocemos bien el funcionamiento del ciclo de facturación y la importancia de la fecha de corte, respondamos la pregunta con la recomendación precisa. El mejor día para pagar la tarjeta de crédito es antes de la fecha de corte y por el total o mayor valor facturado en el periodo. Eso es lo que yo he venido utilizando y lo que a mí personalmente me ha servido. Sin embargo, tranquilos, porque aquí seguramente algunos van a comentar y van a decir, pues a mí me sirve más esto, pues a mí me sirve más lo otro. Ya vamos a ver diferentes aspectos y a qué tipo de persona le sirve más cada escenario. Pero veamos por qué a mí me funciona esto. Pagar antes del corte y no esperar hasta la fecha límite tiene un efecto muy positivo en las centrales de riesgo crediticio, pues refleja un excelente comportamiento responsable por parte del dueño de la tarjeta al cumplir con su obligación, incluso con tiempo de sobra con respecto al plazo máximo que da el banco. Esto demuestra que es un cliente organizado, cumplido y con una capacidad de pago holgada que le permite cancelar sus deudas sin apremios ni riesgos de entrar en mora. Asimismo, entre más alto sea el porcentaje de la facturación que se pague antes del corte, más bajo será el nivel de endeudamiento que se reporte ese mes a las centrales de riesgo. Entonces ahí es donde entendemos el tema del endeudamiento y cómo trabajar con él para que nos sigan aprobando otros créditos. Y esto también contribuye a mejorar el perfil crediticio, pues refleja un bajo uso del cupo de la tarjeta en relación con el pago real que se está haciendo. Por otro lado, si se acostumbra a pagar solo el mínimo antes de la fecha de corte, el reporte será positivo por el cumplimiento responsable, pero el nivel de endeudamiento seguirá manteniéndose alto, lo cual es un factor que puede bajar el puntaje de crédito. Así pues, lo óptimo es pagar los mayores montos posibles antes del corte para no solo ser cumplido con los pagos, sino también mantener un bajo nivel de deuda real con respecto al cupo o límite de crédito aprobado en la tarjeta. Ahora sí, llegamos al punto en el cual debo decirles los otros caminos. Y es que bueno, hasta aquí entendimos todo este contexto, pero esto es para las personas que, por ejemplo, tienen deudas y llevan, por poner un ejemplo, para ponerlo en dólares, tienen $2,000 endeudados en su tarjeta, pero resulta que durante el siguiente mes hicieron compras hasta por $500. Para ese tipo de personas funciona eso, porque si hacen el pago antes de la fecha de corte, que básicamente serían $500 más lo que posiblemente vayan a pagar después, serían más o menos unos $700 u $800, lo cual deriva en que según Datacrédito no tenemos tanto endeudamiento. Ahora bien, hay una leyenda urbana que está por ahí, que es que cuando tú tienes historial crediticio, pues bueno, lo que sucede es que tú, al tener tu tarjeta de crédito, si no tienes ningún tipo de deuda ni nada por el estilo en la tarjeta de meses anteriores, si lo pagas antes de la fecha de corte, en teoría, supuestamente no estarías haciendo nada porque pues no estás reportando directamente a Datacrédito que estás usando tu tarjeta, es decir, es como si no la utilizaras. Sin embargo, esto es una teoría conspiranoica, puede que para algunos sí funcione y para algunos no. Para mí personalmente no ha funcionado a cabalidad porque realmente, a pesar de que suelo pagar antes de la fecha de corte, siguen aprobándome créditos en otros lados sin la necesidad de yo tener que esperar a la fecha de corte y que pase y luego sí pagar y luego esperar a que reporten en la central de riesgo. Entonces pues están esos dos caminos, pero ya depende mucho de creencias, porque hay quien cree que es mejor esperar a la fecha de corte y de hecho entra el tercer punto, que en este sí estoy muy de acuerdo, y es las personas o el tipo de persona que aprovecha el tiempo que le dan entre la fecha de corte y la fecha límite de pago para tener flujo de caja. Como les dije anteriormente, al ustedes poder tener la fecha de corte el 25 y si les dan como máximo el 15 del siguiente mes, pues realmente tendríamos prácticamente esas 3 semanas como flujo de caja para poder utilizar ese dinero en otras cosas, saber que después, antes de esos 15 días, nos lo van a devolver para poder hacer el pago de la tarjeta, pero teniendo ese dinero trabajando. Entonces hay personas quienes aprovechan esto y no les importa mucho el tema del historial crediticio. También es una estrategia muy válida, pero no es para todo el mundo, porque quizá tú eres de las personas que dice, pues sí, me dan esas 3 semanas para pagar en la fecha límite de pago, pero realmente yo ni siquiera necesito pagar esa tarjeta hasta esa fecha límite porque yo no suelo tener ese flujo de caja y no me interesa. Entonces ya depende del tipo de persona que seas. Realmente hay muchas estrategias, pero como les digo, depende muchísimo del tipo de persona que eres, de cómo ves tus finanzas personales y muchas otras cosas más. Pero aquí está como la explicación bajo mi perspectiva y mi opinión personal. Si llegaron hasta este punto del video, dejen un emoji de una tarjeta de crédito en la sección
sección de los comentarios para saber quién llegó hasta el final. Nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao.